un matrimonio a pruebas de fuego a pesar de nuestras diferencias. ¿Cómo construir un matrimonio de fuego a pesar de nuestras diferencias? Aunque las estadísticas digan lo contrario. ¿Es posible? Vamos a trabajar sobre eso hoy. Voy a dar unos datos estadísticos que en un solo año en Colombia se casaron 22.194 según la Superintendencia de Notariado, en un solo año. 8.484 legalizaron su separación, informó la Superintendencia de Notariado y Registro el mismo año. De cada 10 parejas que se casan, 3 se divorcian. De cada 10, o sea que quedan 7. Y un porcentaje muy alto de las que se separan lo hacen en los primeros 3 años, incluso cuando hay hijos de por medio, hijos pequeños. Estas cifras pueden preocuparnos, y podemos decir que nos preocupan. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una opción legítima legalmente, la separación, el divorcio, está constituido legalmente, constituye un evento de gran impacto en la vida de la mayoría de las parejas. Incluso se ven abocadas, aquellas que se ven abocadas a esta decisión, afecta en los asuntos legales, emocionales, sociales, familiares y sobre todo emocionales. Ahí faltó uno. Ahí está. Económico. Sí, aquí está, económico. Y hay muchos que no se divorcian por el partido. Queda muy poquito al otro, entonces ahora otro, entonces mejor aguantémonos. Expertos dicen que cuando hay hijos de por medio en la pareja y se separan, equivale como a serruchar por la mitad al hijo, mitad para ti y mitad para él, por los efectos que sufren los niños en cierta edad. Hay algunas causas que psicológicamente, psicoemocionalmente y científicamente dentro del marco social del comportamiento humano han sido reveladas, y aquí están: la infidelidad, las dificultades sexuales en la intimidad, la incompatibilidad de caracteres. La verdadera causa de toda la separación está en Salmo 127.1. Así digan los científicos, los psicólogos, lo que digan. Dios dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahí está la clave. Cuando no hay un cimiento claro de una sí ha dicho Jehová, todo se viene al pique. Hicimos una entrevista como de 500 parejas. Ellas dicen que felizmente casadas. Hay unos que son reales, otros, una vez dijo alguien: no, yo estoy felizmente casada. Y a los 3 meses me estaban divorciando. Yo le dije: ¿cómo es que una persona felizmente casada se va a divorciar a los 3 meses? A veces es un término, pero tenemos que respetar. 500 parejas felizmente casadas, así lo dijeron. Recientemente se entrevistaron a estas personas y sus respuestas en orden de importancia fueron las siguientes. Aquí lo tengo por porcentaje. Hizo parte de mi estudio doctoral en las entrevistas. El 52% dice que la confianza mutua les ayudó. La fe y la espiritualidad, el 27%. Una buena comunicación, el 18%. Y
Muy cerca de estos porcentajes, ellos destacaron el aporte de el compromiso, amar y luchar por los hijos, trabajar juntos en la resolución de conflictos, la paciencia y el perdón que hablamos ayer, pasar tiempos juntos. Al interrogar a un gran número de personas separadas, ya separadas o divorciadas, lo que vimos anterior fue los que dicen felizmente casada, lo que les aportó. Ahora, las divorciadas o los divorciados. Ellos dijeron que la mayoría de ellos, fue el 58%, dice que lo que más les afectó en su relación fueron los problemas de la comunicación. Seguido, la falta de confianza y compromiso, el 51%. Los problemas económicos, el 48%. Problemas en la crianza de los hijos, el 47%. Y la relación con la familia del cónyuge, el 38%. O sea que sí afecta si no se sabe manejar la relación con la familia de los cónyuges. El 38% dice que les afectó y ayudó para su divorcio. Le seguían en dificultad el no pasar tiempo juntos y dificultades en la vida íntima y sexual. O sea que eso le estaba afectando a ellos también. Y hay algo que es el PDP. El PDP. Ahí entró, gracias. El PDP. ¿Saben con qué se come eso? Ok. No saben con qué se come, pero sí lo ha usado. Ok. Ahí le va. P, posterior, o mejor, pre, durante y posterior. ¿Ok? En la relación íntima. El pre, el durante y el posterior. Resulta que la mayoría de las parejas usan muy bien el pre y el durante, pero muchos abandonan el post. Si alcanzaron, como no tenemos niños aquí, así que nos escuchan, voy a hablar si alcanzó quitado, como dicen. Si alcanzaron la plenitud orgásmica, ya, el uno se voltea para un lado, el otro se voltea para otro, y cuando no están de buena o tiene la mala suerte de que esté allí, se ponen a roncar el uno por un lado y el otro por otro lado. Y ya, se olvidó todo. En algunas situaciones, las consultas lo que dicen es, pero cuando uno alcanza y el otro no, o viceversa, y a veces se da más que en la parte femenina no alcanza su plenitud, y entonces la persona terminó y se volteó, y la persona se siente como usada, y a veces la persona ya comienza a roncar, y comienza a mirar el techo, a querer pintar el techo, a mover el techo, pero no lo pinta hasta que se duerme. Y termina aburrido. Eso ¿cómo se llama? Baja. Eso corta y quita mucho lo que es la parte de la intimidad y de la relación viva. Pero a pesar de las amenazas del matrimonio, a pesar de las estadísticas que vemos de la separación, hay elementos para construir matrimonios a pruebas de fuego, a pesar de nuestras diferencias. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, podemos decir que entre muchos factores hay algunos que definitivamente pueden ser claves para formar un matrimonio a pruebas de fuego. Y podemos decir, ¿cuáles son esos elementos para construir ese matrimonio a pruebas de fuego? Aquí le viene. Lo primero, lo que dice Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que edifica. No podemos formar hogar o matrimonios a prueba de fuego
si Dios no es el fundamento. Porque, miren este triángulo. Este triángulo nos ayuda mucho a mirar. Cuando estamos nosotros separados de Dios, automáticamente estamos separados de nuestro cónyuge. Pero cuando el cónyuge se acerca a Dios y los dos se acercan a Dios, automáticamente los tres están en un vínculo muy cerca a Dios y cerca los unos a otros. Es una base clave para resistir muchas cosas. Es el secreto para permanecer unidos. Hace un par de meses escribí uno de los tantos pensamientos que escribo todos los días. Las heridas nunca se borran de tu corazón, pero es bueno que sepas que hay alguien dispuesto a sanarlas, Dios. Pero si estamos distantes de Dios, esas heridas nadie lo va a sanar. Porque los psicólogos tratamos de abrir otro camino, pero eso queda ahí patente. Y en algún momento el subconsciente nos trae a la realidad. Entonces, es interesante ver este listado, cómo construir matrimonio a prueba de fe. En primera instancia, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nunca está con la separación. Cuando usted lee el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: yo Jehová aborrezco el divorcio. Y basado en esa declaración, le hicieron la pregunta a Jesucristo: ¿y por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y Jesús fue muy contundente: por la dureza de nuestro corazón. Y la separación se da por la dureza, porque cada uno lucha por lo suyo. Cree en Dios y créale a Dios siguiendo sus instrucciones. Cuando seguimos las instrucciones que están escritas en la palabra de Dios en el matrimonio, no hay separación, porque todos nos sometemos en los consejos de Dios. Manténgase en el centro de su deber. Cuando tanto el hombre como la mujer se sale del centro del deber que indica la palabra de Dios, vienen adulterio, infidelidades, otras cosas, y sigan sumando por ahí. Haga los preparativos que el éxito de su familia demanda. A veces las familias no aguantan los éxitos. Si comenzaron humildemente y bueno, no eran tan famosos o algo, y luego elevan a la fama o a la prosperidad, a veces no aguantan. Uno de los dos se desvía. Permita que Dios siga obrando en el seno de su hogar. Cuando usted permite que Dios siga obrando en el seno de nuestro hogar, olvídese, nada va a entrar a menoscabar eso. Tome la iniciativa de resolver todos los conflictos que se presenten. Celebre en familia las maravillas que Dios hace en su hogar. Y hágalo notorio con los miembros de la familia, los hijos, familiares. Y su familia será a prueba de fuego. Muy sencillo. Vamos a la parte espiritual y la fe. Hablando, digamos, de los recursos para un matrimonio a pruebas de fuego, debemos considerar de manera muy especial lo que Dios aporta a nuestro matrimonio y en las relaciones efectivas. Él es el amor, Él es la fuente de la felicidad. Estaba pensando, mañana es jueves. El tema de mañana es... pero cambiamos un poco, pero el tema de mañana está esposos como agentes de cambios. Esposos como agentes de cambios. Y pasado mañana quiero presentar el tema en busca de la felicidad, pero no convertirse esclava de ella. Porque mucha gente que está buscando felicidad y se esclaviza buscando felicidad y resulta que no son felices. Se convierte en esclavo de la búsqueda de la felicidad, pero no siente la felicidad. Hay que aprender a amar
Porque aprender a amar no es otra cosa que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer la voluntad. ¿Para qué? Para seguir en la vida personal y de pareja. Este camino o búsqueda del amor, ese amor verdadero y la espiritualidad debe ser un empeño de los cónyuges de la familia. Y yo creo que a veces nosotros debemos empeñarnos en eso. No es algo que, pues si entra, no, debe ser un empeño, la espiritualidad de la vida. A pesar de todo, nosotros podemos formar esas familias a prueba de fuego. ¿Por qué? Hay cimientos que hay que colocar. Esta iglesia y lo mismo cualquier edificio, bueno, ustedes que son constructores se dan cuenta que si no hay un buen cimiento, todo se viene abajo. Lo que ha pasado es cuando formamos los matrimonios, no le colocamos el verdadero cimiento que pueda resistir los embates. Nos dan por ahí unos consejitos cuando nos vamos a casar y estamos tan ilusionados para casarnos que ni hacemos caso a ese consejito. Nos olvidamos. Y cuando entramos a los conflictos realmente, a veces no sabemos qué hacer. Hay que colocar los fundamentos. Y si no lo colocaron al comienzo, ¿qué hacen los constructores? Colocan refuerzos. Y eso es lo que nos toca hacer con los matrimonios. Colocar refuerzos si no pusimos el cimiento. ¿Y cuál es el cimiento? Según Salmo 127. Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un matrimonio a prueba de fuego también se puede construir con esa confianza mutua. Que mira que vi a tu esposo por allá, o vi a tu esposa, yo sé quién es él, yo sé quién es ella. No, yo sé quién es ella. O yo sé quién es él. Y como ya es tan astuto, quiere meternos cosas, tener el criterio, el carácter, cuando llegue, tener la forma de preguntar, mire, me metieron esta y esta información. No ir acusando, ¿ok? Porque a veces no sabemos preguntar. El tono. El tonito, como decía por ahí, el tonito, el tono. O sea, hay que saber buscar el tono. Porque una cosa es, miren lo que están las personas comentando, mira la información que trajeron. Están compartiendo la información. Ahora, ¿cómo que a veces dicen? Dame, como de otra palabra, dame cuenta de esto, o cuéntame por qué esto, o explícame esto, es la palabra, explícame esto. No, cuando dice explícame esto, usted está poniendo en tela de juicio a la persona. No, mira la información que me dieron. Sin que usted diga nada, la persona le va a explicar qué es lo que sucede. Pero también, como ustedes dicen, depende el tono con que se digan las cosas. Porque el tono agrava o nivela. Por eso se necesita madurez en esto. Y así como hubo personas en el Antiguo Testamento que constituyó su fe a prueba de fuego, nosotros también tenemos. Y los elementos que estas personas usaron son los mismos de nosotros. Se lo voy a compartir. Daniel capítulo 3, versículo 15 en adelante. Cuando estos tres varones, ustedes ya lo han conocido y han hablado mucho de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron una posición clara de su criterio, de sus principios. Lo que quiere decir que si en el matrimonio hay principio, somos inamovibles. Nabucodonosor le puso en tela de juicio sus principios y dijo: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que he levantado o que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta que hace: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Era una confrontación y un reto entre un poder visible y una fe que no presenta nada visible, pero es una convicción que nadie lo puede mover de ahí. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo, el horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Wow. Una disputa entre poderes. Aquí la situación es que que está diciendo que Dios tiene el poder y está visible, y estaban los soldados, estaba el horno, o sea, tenía evidente todo. Estos no están mostrando nada, solo la convicción que tienen y de que saben que existe un Dios que puede hacer lo que sea, pero son conscientes también. Y dicen: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios o a tus dioses, ni tampoco adoraremos a esta estatua que ha levantado. En otra palabra, si Él no nos libra, ¿ok? O sea, yo entiendo que Dios tiene su facultad. Si Él dice no lo voy a librar, ok, estamos decididos a no obedecer. O sea que no obedecemos a Dios por miedo, no obedecemos a Dios por interés. Tenemos una convicción en nosotros de lo que hacemos, lo hacemos porque Dios es Dios. Amén. Y así nos ha enseñado. Amén. Esa respuesta airó tanto a Nabucodonosor que tuvieron que buscar un manto y ponerlo, porque dice que se desfiguró su rostro. El original dice que el rostro era como demoniado, o sea, cambiando. O sea que el diablo tenía que estar metido ahí. Pero ellos permanecieron firmes, mientras que todos se postraron de rodillas ante la estatua de oro por miedo a ser echado en el horno de fuego. En los rayos del sol daba contra esa estatua de oro brillante, o sea que extraía todas las atenciones. Los magistrados, los sátrapas, todos los gobernantes que habían venido invitados estaban allí para ver todo, pero ellos también se postraron. Ellos también tenían miedo y eran invitados de alta alcurnia, pero solo 3 varones estuvieron de pie: Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces Nabucodonosor, con rabia, entonces ordenó que lo ataran a todos ellos y los lanzara al horno de fuego. Lo importante es que ver que aunque el horno lo había hecho calentar 7 veces más de lo normal, ellos tenían una distancia prudencial hasta donde debían lanzar. Pero como lo habían calentado 7 veces más, la distancia que ellos habían marcado no podía ser el mismo, tenía que ponerlo más allá, pero no alcanzaban a lanzarlo. Entonces los que vinieron a lanzarlo, al tirar a estos varones en el horno, la fuerza física en el espacio, al entrar en el horno, el fuego sale más y los consumió a ellos. Y cuando ellos cayeron muertos, dice, y él dijo, Nabucodonosor, cuando vio que estaban ellos caminando en medio del horno del fuego, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Y el mismo Nabucodonosor se puso de pie y estaba aterrado, señalando al aspecto del cuarto. ¿Saben por qué? Porque cuando Nabucodonosor estaba seguro con su horno de fuego allí, aunque los varones no estaban viendo a su defensor, estaban creyendo ciegamente, y Dios no deja avergonzado a ninguno de sus hijos. Yo me imagino la manera como Dios, Jesucristo, como un rayo, vino tan rápido. Estaba investigando, pero no alcancé a tomar el dato bien, porque me faltó otro libro, la distancia que había de donde estaba Nabucodonosor al horno, y la distancia que tenían las personas para el horno, cuando lo llevaron de allí a llevarlo allá. Yo no sé, eso no llevaron más de 2 minutos, la llevada de aquí hacia allá. Pero cuando ellos echaron, y la otra vez estábamos hablando de la oración, de la tierra al sol hay 149.000 millones de kilómetros.
y la luz solar viaja con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo y se demora 8 minutos 18 segundos desde que sale del sol a llegar a la Tierra, viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Un segundo es rápido. 300.000 kilómetros por segundo. Y cuando lanzaron a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego, ya Cristo había entrado con un rayo esperando. Y lo que hizo fue pasear con ellos en medio del fuego, ardiendo. Y fue tanto el espectáculo que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Amén. Mire cómo cambió. Ahora tú estás diciendo que si no te vuelves ya apuntándolo así como que ¿qué Dios será que libra de mis manos? Y con el rostro cambiante, digamos, de la furia, y ahora queda pasmado, sin argumento, anonadado, estupefacto, diciendo: siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego dice que salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a humo tenía, a fuego. O sea, ellos no pudieron explicar. Nabucodonosor quedó anonadado y ahora cambia su decreto. El decreto de muerte estaba contra estos muchachos. Ahora miren cómo Dios hace que cambie por tener una fe a prueba del fuego. Dice Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que no confiaron que no confiaron y que no cumplieron ¿qué cosa? El edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Amén. Por lo tanto, ahora decreto que todo pueblo, nación, lengua. ¿Por qué está metiendo en Nabucodonosor con otras naciones? Porque ya había conquistado muchas otras naciones, pero tenía sus presidentes o sus alcaldes, sus gobernadores allá, y ni siquiera los consultó. Era decreto del emperador. Todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladada, o sea, arruinada, destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Una evangelización de segundos, de minutos. Qué bueno que en algunos países pudieran hacer eso. Todo el mundo ya era evangelizado. ¿Ya para qué? Todo el mundo era evangelizado. Nadie, los que habían venido, los invitados, entraron en el decreto. Y Nabucodonosor pudo decretar solo por hombres que le creyeron a Dios y estuvieron firmes como viendo al invisible. No importa. Y eso, que estaban viendo la amenaza y estaban viendo el fuego, Dios dijo: el Dios en que servimos nos puede librar de tu mano, oh rey, y del fuego nos librará. ¿Cuánta convicción, no? Qué bonito es tener esa fe tan segura. Pero no me pregunten dónde estaba el rey que habían traído de Jerusalén, que le habían sacado el ojo o los ojos, y Nabucodonosor había ordenado todo eso. Y los otros exiliados que estaban ahí, estaban de rodillas ante la estatua. Solo 3 pudieron representar al Dios del cielo. Solo 3. O sea, que no se asusten, que no viene gente, no, solo 3. Solo 3 pudieron representar al Dios del cielo. La Biblia ni siquiera habla de ellos, ni siquiera menciona el otro. No tiene, lo hace.
que estén allí. Grandes bendiciones se hacen presentes en la vida de la pareja, aunque estén pasando por un momento difícil en su relación. Dios fortalecerá sin duda su amor. Y si lo hemos constituido a prueba de fuego, puede sacarlo del fuego que estén pasando de los problemas. Pero hay que creerle a Él. Sadrach, Mesach y Abednego dijo: el Dios en quien confiamos nos puede librar de tu mano, oh Rey, y del fuego ardiente. Y estamos leyendo que Dios lo hizo. Y Dios lo hará con usted y lo hará conmigo. Solo necesitamos creerle a Él. Mañana, esposos como agentes de cambios. Tenemos que comprometernos. No solo, que la conferencia, qué buena estuvieron. No, tenemos que, aquí viene el trabajo mañana. Esposos como agentes de cambios. Y cuando hablo de esposos, no solo son los hombres, hombres y mujeres. ¿Cómo ser un agente de cambio dentro del matrimonio? ¿Quién será el propulsor? ¿Quién será el iniciador, el que genere la acción? Esposos como agentes de cambios. Vamos a hablar. Estoy muy bien. Vamos a decirle a Dios que nos ayude y que nos ponga realmente a construir ese matrimonio a prueba de fuego. Para demostrar que sí podemos hacerlo. No importa el tiempo, no importa los años. Y yo le digo que sí es posible. A mí ya me faltan 11 años para tener las bodas de oro. 11 años. Saqué 39, voy para 40. Y estoy vivo. Ya, y me decía... Qué bien que me han cuidado, ¿eh? ¿Cómo dice? Bien que me han cuidado, yo también he cuidado. Bien que nos hemos cuidado. O sea, sí se puede todo, aunque la sociedad ataca los matrimonios y quiere, si cuando se propone la pareja a permanecer hasta el final, por encima de todo, llegan al final. Eso es constituir matrimonios a prueba de fuego. Aunque te pases por el fuego, no te quemarás. Y por el agua, no te anegará. Vamos a hablar y decirle a Dios: Señor, gracias. Porque tú puedes hacer que nosotros seamos matrimonios a prueba de fuego. Y mañana, esposos como agentes de cambios. ¿Okay? Dios y Padre, gracias. Porque tú tienes los elementos para constituir matrimonios a pruebas de fuego. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron mostrar también una fe a pruebas de fuego. Y lo basaron en la confianza plena en ti. Nosotros también podemos basar nuestra confianza en ti y saber que podemos enfrentarnos a lo que sea. Y nuestro matrimonio podrá pasar por el fuego sin ser quemado. Amén. Bendice a los esposos, a las esposas, a los hijos, pero también bendice, oh Dios, cada una de nuestras actitudes frente a las circunstancias. Déjanos ser humildes para reconocer nuestro error y valiente para poder ceder también el perdón. Quédate con nosotros de manera especial y bendice a este remanente que ha quedado, porque tú tienes un plan para con ellos. Amén. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Cantamos la